Este es el quinto video de mi canal de YouTube y mi primera masterclass. Es una explicación completa de todo el proceso penal en Argentina, desde sus orígenes hasta su finalización, contando paso a paso cómo se va desarrollando, cuáles son los órganos que intervienen, el juzgado, la fiscalía, qué es lo que podemos hacer los defensores particulares para defender los derechos de los ciudadanos investigados. Te invito a que mires la clase completa y que se la compartas a alguien si consideras que le pueda resultar de utilidad. Esta es una breve guía orientativa acerca de toda una causa penal y cómo lo vamos a desarrollar en este video. Partimos de la denuncia, se inicia una investigación penal, tenemos un juez que toma una decisión acerca de una persona, se desarrolla el juicio oral y público, también conocido debate, también tenemos la posibilidad de salidas alternativas al proceso penal, como ser el juicio abreviado o la probation. Tenemos una etapa recursiva de recursos y en el caso de que haya una sentencia condenatoria, se ejecuta esa pena. Antes de empezar a explicar cuál es el paso a paso de una causa penal, es importante destacar cuáles son los actores que intervienen en justamente una causa penal. Vamos a distinguir a dos órganos judiciales que son independientes entre sí. Podemos distinguir la fiscalía y el juzgado. Cada repartición está a cargo de un funcionario, la fiscalía está a cargo de un fiscal y básicamente el fiscal es aquel funcionario que tiene a su cargo llevar adelante la investigación penal. Es el que justamente lleva adelante la acusación, es decir, intenta identificar a un ciudadano que posiblemente haya cometido un delito y justamente le acusa ese hecho para que pueda ser juzgado en un proceso penal y justamente es el que promueve la acción penal. La Constitución Nacional, en el artículo 120, crea justamente el Ministerio Público y le dota de autonomía respecto del Poder Judicial. Tenemos a su vez al juez, que es básicamente un funcionario que está a cargo de un juzgado y tiene, a diferencia de la fiscalía, el rol, la función de controlar la investigación, de controlar el proceso penal, controla a la fiscalía. El juez es el que está facultado para autorizar determinadas medidas, por ejemplo, en lo que respecta a la libertad de una persona, el juez es el que puede disponer la detención, el juez es el que puede disponer la prisión preventiva, así también el juez es el que debe ordenar o autorizar determinadas medidas de prueba, como puede ser el allanamiento, secuestro de cosas o así también las intervenciones de comunicaciones celulares. Y bueno, claramente el juez es el que decide respecto de la suerte de una persona. Ahora sí, voy a explicarles básicamente cómo inicia una causa penal, es decir, en la primera etapa de todo el proceso penal. Generalmente se inicia a raíz de una denuncia que puede realizar cualquier ciudadano. También una causa penal se puede iniciar a raíz de una actuación de la policía, es decir, la policía en patrullaje, en la vía pública, toma conocimiento de un hecho delictivo y entonces radica la denuncia para que se inicie una causa penal, ya sea la denuncia por un ciudadano, por un tercero, por un vecino, inclusive también la denuncia que realiza algún funcionario del Estado en ocasión de sus funciones, por ejemplo, en una investigación de ARCA, en una investigación de alguna fuerza de seguridad o en alguna investigación de organismo público se puede realizar una denuncia de la UIF, la Unidad de Información Financiera. Bien, sea cual sea la forma o el funcionario o la persona que realice la denuncia, se inicia una causa penal y va a quedar en cabeza de la Fiscalía llevar adelante la investigación. Va a ser el funcionario de la Fiscalía el que adopte las primeras medidas de prueba para tratar de empezar a averiguar si es que esa denuncia tiene cierta entidad y a partir de ahí se pueda llegar a dar con un ciudadano para tratar de esclarecer ese hecho delictivo. También tenemos la posibilidad de la intervención o de la actuación de la querella. Básicamente, la querella es
la participación de la víctima de un delito en una causa penal. Vamos a ir con un ejemplo. Supongamos que una persona fue víctima de un hecho delictivo en la vía pública, un robo, y bueno, la persona a la cual le robaron el auto o alguna pertenencia va a tener el derecho de presentarse en la causa penal y constituirse formalmente como querellante. Esto requiere contar sí o sí con un abogado y básicamente implica tener voz y participación en el proceso penal. En Provincia de Buenos Aires, la figura de querella, de querellante, también se lo conoce como particular damnificado. A grandes rasgos podemos distinguir dos grandes etapas del proceso penal. La primera etapa es la etapa de investigación o de instrucción y la segunda etapa es la de juicio oral o de debate. Vamos a desarrollar la primera etapa del proceso penal. Vimos en el bloque anterior justamente la forma en la cual se suelen iniciar las causas penales, a partir de una denuncia o de una actuación de la policía. Y bueno, justamente lo que se hace es iniciar una investigación penal en determinado órgano judicial y en determinada fiscalía. Dentro de cada territorio tenemos varias fiscalías y varios juzgados y depende el día o la semana, resulta estar de turno una repartición en particular. Es decir, si en la ciudad de Buenos Aires tenemos 10 fiscalías, bueno, cada semana va a haber una fiscalía de turno y se van rotando. Y así sucede en todo el territorio nacional. En la primera etapa es justamente la etapa de investigación, donde la fiscalía, el juzgado y eventualmente la querella, en la medida en que se haya presentado una persona como querellante, va a llevar a cabo todos los actos que sean necesarios para poder investigar determinado hecho. Es decir, recabar medidas de prueba, citar a testigos para que declaren, ordenar pericias, por ejemplo, si es un accidente de tránsito con heridos o con fallecidos, se puede llegar a disponer una pericia médica, una pericia forense o si no también una pericia accidentológica. Dentro de la etapa de investigación se van a realizar los allanamientos, las requisas y los secuestros de elementos de interés para la causa. Y supongamos que en esa investigación se hayan recabado suficientes elementos de prueba para avanzar con una acusación formal respecto de un ciudadano, el juzgado o la fiscalía va a citar a esa persona a prestar declaración indagatoria. La indagatoria es un acto de acusación en el cual el juzgado o la fiscalía le imputa a un ciudadano en particular haber realizado determinado hecho, que ese hecho podría llegar a ser considerado delito, y a su vez en ese acto de indagatoria se le hace saber cuáles son las pruebas que hay en su contra en esa causa penal y justamente se le da la oportunidad que realice un descargo en su defensa. Es importante que sepas que si vos estás involucrado o pensás que estás involucrado en una causa penal, es preferible presentarte para estar a derecho, presentarte para estar a disposición de la justicia lo más antes posible. De esa manera tu abogado defensor va a poder trabajar en tu defensa. En el marco de la etapa de investigación, el juez va a decidir acerca de la forma en la cual transitas el proceso. La regla general es que el ciudadano debe tramitar el proceso penal en libertad, pero en supuestos excepcionales puede disponer la detención de la persona o inclusive decretarle la prisión preventiva. ¿Qué es la prisión preventiva? Es una medida excepcional en el cual el juez dispone que la persona transite el proceso penal privada de la libertad. Esto únicamente lo puede decretar en los supuestos excepcionales que autoriza la ley. En líneas generales, se da cuando en esa causa hay peligro de fuga del ciudadano, es decir, el juez tenga indicios de que si la persona transita el proceso en libertad, se dé a la fuga, se vaya a otro país. Tenemos también en el supuesto de peligro de entorpecimiento de la investigación,
en aquellos casos en los cuales el juez considera que si la persona está en libertad, hay peligro de que entorpezca en la investigación, ya sea por que intente ocultar medidas de prueba o que tenga determinado poder para apretar testigos o para tener vínculos con otras personas que estén involucradas también en esa causa penal. Se decreta la prisión preventiva cuando hay indicios vehementes de que esa persona esté comprometida en esa causa penal y haya un volumen o caudal de medidas de prueba significativas para acreditar esa acusación en contra de esa persona. También se suele decretar la prisión preventiva, depende el delito que se te acusa o que se está investigando en esa causa. No es lo mismo que se te acuse un delito con una expectativa de pena baja y respecto de un delito en el cual el Código Penal prevé una pena mucho mayor. Por ejemplo, el homicidio va desde los 8 años de mínimo de prisión a un máximo de 25. Entonces es distinto respecto de la estafa, por ejemplo, que tiene una escala penal significativamente menor. Seguimos en la primera etapa de investigación del proceso penal. Dijimos que se inicia a partir de la denuncia. El juez y la fiscalía son los que investigan y los que deciden respecto de la suerte del ciudadano que se está investigando en esa causa penal. Dijimos que se recaban determinadas medidas de prueba y para el caso de que haya mérito o sospecha suficiente para acusar determinado hecho delictivo a una persona, se lo debe citar a prestar declaración indagatoria. Una vez que se indaga a una persona, el juez tiene que resolver acerca de su situación procesal en la causa. Es decir, tiene que decidir cuál va a ser la suerte de ese ciudadano en esa causa penal. A grandes rasgos tenemos dos alternativas. En primer lugar, justamente el juez puede disponer el cierre de la causa penal o cuanto menos el cierre de la investigación respecto de esa persona, ello a través del archivo de la causa penal, que el archivo lo puede disponer el fiscal o el juez, o en su defecto dictando el sobreseimiento de ese ciudadano. ¿Qué es el sobreseimiento? Básicamente es una resolución judicial que declara que esa persona está libre de culpa y cargo respecto de ese hecho, lo cual se lo acusó o se lo investigó en esa causa penal. Por otra parte, supongamos que una vez que el juez te recibe declaración indagatoria, considera que hay mérito suficiente para avanzar en la causa penal respecto de vos, en ese supuesto te va a dictar el procesamiento de determinado delito y con posterioridad muy probablemente termine elevando la causa a juicio oral y de esta manera avanza el proceso penal a la segunda etapa, es decir, a la etapa de juicio oral o de debate. Tenemos también, obviamente, muchos pormenores que se pueden dar en la etapa de investigación. Claramente esto es un resumen, una explicación acotada, pero bueno, al momento de resolver la situación procesal dijimos que el juez puede dictar el procesamiento o en su defecto el sobreseimiento. También existe la posibilidad que dicte una resolución intermedia, que es básicamente la falta de mérito para procesar o para sobreseer. De esta manera, el juez, al disponer la falta de mérito, lo que está diciendo es, no tengo elemento suficiente para procesar a esta persona y que avance la investigación respecto de él, tampoco tengo elementos suficientes para deslindar definitivamente de culpa y cargo a una persona, motivo por el cual dicta la falta de mérito y muy probablemente venga acompañado de nuevas medidas de prueba para tratar de justamente poder dar un cierre o una conclusión definitiva respecto a esa causa, ya sea sobreseyendo con posterioridad al ciudadano o en su defecto dictándole el procesamiento y elevando la causa a juicio. Muchas veces al momento de dictar el procesamiento, el juez resuelve acerca de la prisión preventiva o no respecto del ciudadano.
lo que explicamos con anterioridad. Te puedo dictar el procesamiento con prisión preventiva y justamente disponer que pases o que transites el proceso penal privado de la libertad, o en su defecto puede disponer el procesamiento sin prisión preventiva, permitiendo que, por más que se avance en la investigación penal en contra de un ciudadano, él mismo pueda transitarlo en libertad. Cada una de las resoluciones, o la gran mayoría de las resoluciones que dicta la justicia, pueden ser apeladas, es decir, tu abogado defensor tiene la herramienta para poder presentar un recurso, que es una facultad que le establece la ley, para pedirle al juez que la resolución que acaba de dictar sea revisada por una instancia superior, es decir, por jueces que están por arriba de él. La etapa de instrucción tramita ante juzgados de primera instancia y fiscalías de primera instancia, y el órgano revisor superior del juzgado de primera instancia suele ser la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones está integrada por diferentes jueces que son superiores jerárquicamente respecto de los jueces de primera instancia y tienen la facultad de poder revisar aquellas cuestiones que resuelven los jueces. Por ejemplo, las medidas que se pueden apelar, en líneas generales, son aquellas que tienen que ver con la libertad de una persona. La prisión preventiva se puede apelar, el auto de procesamiento se puede apelar, y así también, en el caso de que el juez disponga el sobreseimiento, tanto la fiscalía como la querella tienen la posibilidad de apelar el sobreseimiento si así lo desean. Ahora bien, en el caso de que el juez decrete el procesamiento de una persona y que con posterioridad eleve la causa a juicio, vamos a tener por concluida la primera etapa de investigación y se va a avanzar hacia la siguiente etapa del proceso penal, que es la etapa de juicio oral o de debate. Sin embargo, nuestros sistemas permiten salidas alternativas para evitar el juicio oral y público. Las más conocidas son la probation, también conocida como suspensión de juicio a prueba, y también tenemos el juicio abreviado. Hay diferencias significativas entre una y otra. La probation básicamente se suspende la realización del juicio y se somete al imputado a la realización de determinadas reglas de conducta bajo determinado lapso de tiempo, en el cual en líneas generales se compromete con trabajo, a realizar tareas comunitarias. También incluye o puede incluir una reparación a la víctima o al ofendido del delito. La particularidad de la probation es que, supongamos que el ciudadano cumple con todas las reglas de conducta que le impuso la justicia en el lapso de tiempo que se determinó, al finalizar, para el caso de que no cometa un nuevo delito durante ese lapso, se dicta su sobreseimiento en la causa penal y queda libre de culpa y cargo en esa investigación. No todas las causas pueden terminar en probation, porque justamente la probation tiene determinadas reglas y formalidades que establece la ley. No se puede otorgar o conceder el beneficio de la probation en todos los delitos y en todos los casos, pero bueno, estará en tu situación particular analizarlo con tu abogado defensor si es que vos te podés acoger a este beneficio. Para la probation no tenés que tener antecedentes, es únicamente para aquellas personas que cometen o que están involucradas en una causa penal por primera vez. La otra alternativa que prevé la ley para como salida alternativa al juicio oral es la realización de un juicio abreviado. ¿Qué es un juicio abreviado? Básicamente es un acuerdo de pena entre el defensor y el imputado y el fiscal. A diferencia de la probation, en el juicio abreviado tenemos una sentencia condenatoria, es decir, el imputado reconoce haber cometido determinados hechos y se pacta con la fiscalía cuál es la calificación legal
que se le asigna a esos hechos y también se pacta con la Fiscalía cuál es la pena que esa persona va a cumplir. Entonces, en el juicio abreviado tenemos una sentencia condenatoria que eventualmente puede hacer que sea de cumplimiento efectivo, es decir, si el juicio abreviado se pacta por una condena de 3 años o mayor, probablemente tengas que cumplir algunos meses o algunos años en prisión efectiva. Si estuviste durante el transcurso del proceso penal bajo prisión preventiva, se puede descontar de esa prisión preventiva el cómputo de cumplimiento de pena, es decir, si estuviste 1 año con prisión preventiva y firmás un abreviado de 1 año, al momento de firmar el abreviado posiblemente puedas recuperar la libertad, que lamentablemente eso es lo que suele suceder en muchos procesos. Se utiliza esta herramienta para poder recuperar la libertad. Eso se da cuando en causas penales se le decreta la prisión preventiva a las personas y bueno, tienen que esperar mucho tiempo en el avance de la causa penal y en el desarrollo del juicio oral, motivo por el cual lamentablemente se termina cerrando un abreviado. Pero bueno, importantes las diferencias. En la probation no se da en todos los supuestos, pero si sale todo bien con la probation, quedas sobreseído, no te queda ningún tipo de antecedente respecto de ese hecho, y en el juicio abreviado tenemos un acuerdo de pena. Claramente este acuerdo entre la Fiscalía y el imputado con su defensor lo tiene que homologar el juez. Ahora bien, en el supuesto de que la causa se eleve a juicio oral y no hayan salidas alternativas en ese caso, vamos a tener el desarrollo del juicio oral y público, también conocido como debate. ¿Qué es el juicio oral? Es un poco lo que vemos en las películas. Tenemos la presencia de un tribunal oral, es decir, 3 jueces que están en un estrado y justamente van a juzgar a una persona en una serie de audiencias que se desarrollan de manera oral y que son públicas, es decir, que pueden contar con la concurrencia de público, inclusive pueden ser grabadas o transmitidas en vivo por diferentes plataformas. En el juicio oral contamos con la presencia del fiscal y del imputado o del procesado con su defensor, y básicamente lo que vamos a tener es la reproducción de todas las medidas de prueba que se desarrollaron en la instrucción, pero en esta oportunidad ante 3 jueces que no conocen o que en teoría no saben absolutamente nada respecto del proceso. Los 3 jueces del tribunal oral no intervinieron anteriormente en la causa penal. Las medidas de prueba que se reproducen básicamente son las declaraciones testimoniales, las declaraciones de los peritos y bueno, a partir de ahí, tanto la defensa como la fiscalía va a tener la posibilidad de realizar un interrogatorio y un contrainterrogatorio respecto de los testigos y de los peritos. Supongamos, si un testigo lo presenta a la fiscalía, el abogado defensor va a tener interés en tratar de quitarle entidad al testimonio de esa persona. Y también pasa a la inversa. Si un testigo lo presenta a la defensa para acreditar determinada cuestión, después el funcionario de la fiscalía va a contrainterrogarlo para tratar de, como se dice vulgarmente, hacerle pisar el palito y que ese testimonio no sea valorado por los jueces. Tenemos también en el juicio oral la posibilidad de que el procesado o el imputado haga su descargo, diga lo que quiera decir en todo momento del proceso. Y bueno, justamente el juicio oral, una vez que se reciben y se reproducen todas las medidas de prueba, declaraciones de testigos, de policías, de peritos, se exhiben elementos secuestrados, una vez que ocurre y transcurre todo eso, vamos a tener la ronda de alegatos. ¿Qué son los alegatos? Son los fundamentos que da la fiscalía, en primer lugar, eventualmente la querella, en el caso de que esté presentada en esa causa penal, y después a su turno el abogado defensor. Y básicamente en los alegatos, cada una de las partes
expone hacia el tribunal oral y da los argumentos para poder fundar o para poder fundamentar su pretensión. Es decir, la Fiscalía va a dar los fundamentos por los cuales eventualmente pueda pedirle al tribunal oral que se dicte un veredicto condenatorio respecto de una persona. Entonces va a decir, tengo por acreditado que tal persona hizo esto, esto y esto, me baso en estas y estas medidas de prueba que se reprodujeron en el juicio y mis argumentos son estos, estos y estos. Justamente hay mucho desarrollo de jurisprudencia, de doctrina y bueno, mucho desarrollo de academia, de derecho penal profundo en los alegatos. Y bueno, después, obviamente, una vez que expone el funcionario de la Fiscalía, en el caso de que el funcionario haya pedido condena respecto a esa persona, se le va a dar la posibilidad de que brinde su alegato el abogado defensor. Y en esta oportunidad, el defensor se va a dirigir al tribunal oral y va a dar todos los argumentos por los cuales considera que su asistido tiene que ser absuelto en esa causa penal y lo mismo que dije antes, suele ser un desarrollo profundo de derecho penal y justamente de cuestiones doctrinarias y académicas que se discuten siempre en el ámbito del derecho. Una vez que el tribunal oral escuchó los alegatos de la Fiscalía, eventualmente la querella y del defensor, pasa a instancia de deliberación y va a dictar un veredicto. El veredicto, básicamente, tenemos dos alternativas. Dictar la absolución, veredicto absolutorio, es decir, el tribunal oral considera que esa persona está libre de culpa y cargo respecto de esa investigación. Y a su vez puede dictar veredicto condenatorio, es decir, dictar una condena. En cualquiera de los dos supuestos, ya sea de un veredicto condenatorio o de un veredicto absolutorio, se podrían presentar recursos ante la instancia superior del tribunal oral para que revise esa sentencia. Supongamos que el veredicto es condenatorio, bueno, el abogado defensor va a poder presentar un recurso contra esa condena para que una instancia superior revise si es que esa condena está bien impuesta o no. Y también ocurra a la inversa. Supongamos que el tribunal oral dicte un veredicto absolutorio, bueno, podría eventualmente la Fiscalía presentar un recurso o también la querella podría presentar un recurso contra esa absolución para que la instancia superior revise esa sentencia que dictó el tribunal oral. Si la persona es absuelta, supongamos que si la persona llegó al juicio oral con prisión preventiva y es absuelta, va a recuperar en ese momento la libertad. Y bueno, si la persona llegó al juicio en libertad y termina condenada, bueno, va a depender de la circunstancia del caso si esa persona efectivamente queda detenida o puede continuar en libertad. Recordemos que depende la pena impuesta a la persona, va a ser la modalidad de cumplimiento. Si a vos te imponen una condena de menos de 3 años de prisión, en el caso de que no tengas antecedentes y teniendo en cuenta otros factores también, puede ser que la condena sea dejada en suspenso. Es decir, que vos, pese a estar condenado, puedas cumplir la condena en libertad. La justicia te va a imponer que cumplas con determinadas reglas de conducta para poder estar en libertad y ante el incumplimiento de esas reglas de conducta puede ser que se te revoque el cumplimiento suspenso de la condena y se te disponga justamente tu detención y que cumplas en una cárcel efectiva la condena. También tenemos supuestos de que se espera a que esa condena quede firme. Es decir, si el tribunal oral dicta un veredicto condenatorio, tenemos la posibilidad justamente, como dije anteriormente, de que el abogado defensor presente un recurso para que la instancia superior revise esa condena. Bueno, hay una serie de recursos que lo voy a explicar a continuación, en un bloque más adelante, pero bueno, hasta que no hayan más recursos disponibles, esa condena que dictó el tribunal oral no está firme. Es decir, mientras haya pendiente de tramitación un recurso, la sentencia condenatoria
no está firme, motivo por el cual puede hacer que en ese caso concreto se pueda permitir a esa persona que la condena quede firme recién para poder llevar a cabo su cumplimiento. Son cuestiones muy complejas que siempre requieren de un análisis particular en el caso concreto. Tal como mencioné anteriormente, en nuestro sistema penal tenemos la posibilidad de interponer recursos. ¿Qué son los recursos? Son herramientas que tenemos las partes para poder solicitar que las decisiones que toman los jueces sean revisadas por una instancia superior. Existen diferentes recursos en nuestro ordenamiento jurídico. Voy a empezar a explicarlos uno por uno. El recurso de apelación es el que hice mención cuando me refería a la primera etapa del proceso penal, la etapa de investigación. El recurso de apelación procede en líneas generales en la primera etapa del proceso penal, cuando el juez dicta determinadas resoluciones o determinadas medidas, las cuales la ley permite que justamente se puedan apelar. Básicamente, aquellas cuestiones que tengan que ver con la libertad de las personas o que resuelvan la situación procesal del individuo sometido en la causa penal. Por ejemplo, la resolución que dispone, que decreta la prisión preventiva, es susceptible de ser apelada para que sea revisada por la instancia superior. La resolución que dispone el procesamiento de una persona es susceptible de ser apelada para que sea revisada por la instancia superior. Supongamos que las partes hacen un planteo de una nulidad. Pequeño paréntesis, ¿qué es una nulidad? La nulidad también es una herramienta que nos da la ley cuando nosotros queremos pedirle al juez que determinado acto quede sin efecto por haber incumplido con alguna formalidad legal o porque hay una irregularidad manifiesta en dicho acto. Supongamos que la policía procede a la requisa de una persona en la vía pública y esa requisa la realiza sin testigos. Bueno, el abogado defensor podría plantear la nulidad de esa requisa y el juez la va a tener que resolver. La resolución que dicte el juez respecto de ese planteo de nulidad, ya sea rechazando o haciendo lugar a la nulidad, puede ser apelado. Cuando presentamos una apelación, básicamente el expediente se eleva a la instancia superior, es decir, si estamos en la etapa de instrucción tramitando la causa en un juzgado de primera instancia, la instancia superior es la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones está integrada por jueces, que son distintos, otros jueces, y bueno, son justamente los que pueden revisar lo que dictó la instancia anterior. Tenemos también otro recurso que nos permite el ordenamiento jurídico, que es el recurso de casación, que es un recurso que se puede plantear en situaciones excepcionales, pero en líneas generales el recurso de casación se interpone ante los veredictos de los tribunales orales. Es decir, estando en la segunda etapa del proceso penal, en la etapa de juicio oral o de debate, bueno, las sentencias que dicte el tribunal oral son susceptibles de ser recurridas en casación. El órgano superior justamente es la Cámara de Casación Penal, que son otros jueces distintos respecto del juzgado de primera instancia, respecto de la Cámara de Apelaciones y respecto del tribunal oral. La particularidad del sistema penal es que cada órgano judicial tiene determinada independencia y son susceptibles de ser revisados verticalmente. Entonces, el juez que integra, el funcionario que integra un juzgado de primera instancia no integra la Cámara de Apelaciones, el juez que integra la Cámara de Apelaciones no integra el tribunal oral y el juez que integra el tribunal oral no integra la Cámara de Casación Penal. De la resolución que eventualmente dicte la Cámara de Casación Penal, las partes también tenemos la posibilidad de interponer el recurso extraordinario federal, que es mucho más excepcional que el recurso de casación, y es básicamente la posibilidad de intentar llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es nuestro máximo organismo judicial en Argentina. También es muy limitada la posibilidad de poder acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
Pero bueno, es importante que sepas que esta vía recursiva es posible, pero que cada recurso tiene sus propias formalidades, sus propios plazos y hay determinadas sentencias que se le pueden interponer determinado tipo de recursos. Esto te lo va a poder explicar con mayor detalle, en tu caso concreto, tu abogado defensor. Ahora bien, en aquellas causas penales en las cuales se desarrolló el juicio oral y público y el tribunal oral resolvió condenar a una persona, recordemos que se suele ingresar a la etapa de recursos, que es la que mencioné en el bloque anterior, donde básicamente tu abogado defensor va a intentar que alguna de las instancias superiores revoque esa condena o cuanto menos la disminuya. Se dice que una condena queda firme cuando respecto de ella no hay más recursos disponibles. ¿Cuándo no hay recursos disponibles? Cuando el abogado agotó todos los recursos y lamentablemente en todas las instancias le fueron rechazados todos los planteos. Cuando se le agotan, básicamente hablamos de que la condena quedó firme. Una vez que la condena queda firme, recién ahí se ingresa a una suerte de tercera etapa del proceso penal, que es la etapa de ejecución. Esta etapa se encuentra a cargo de un juez de ejecución penal y básicamente este juez va a controlar la forma y la modalidad en la cual cumplís con la condena. Recordemos que si la condena es de 3 años o menos, es posible que, si tampoco tenés antecedentes y sumado otros factores, es posible que puedas cumplir con la condena en libertad, lo que se llama la condena bajo cumplimiento en suspenso. En esos casos, el juez te va a imponer que cumplas con determinadas reglas de conducta y en el caso de que vos incumplas con alguna de esas reglas, puede disponer tu detención y que cumplas la condena justamente en prisión efectiva. Así también, en el caso de que la condena la tengas que cumplir en una cárcel efectiva, bueno, el juez de ejecución penal va a ser el que va a estar a cargo del control y el cumplimiento de la misma. Recordemos que en los diferentes establecimientos penitenciarios, cada uno de los internos tiene un legajo en el cual constan las diferentes circunstancias relacionadas a la conducta o antecedentes médicos de ese paciente. Entonces va a depender de las circunstancias concretas e individuales de cada uno si es que vas a poder acceder a los diferentes beneficios que establece la ley. Esos beneficios pueden ser, por ejemplo, salidas transitorias, es decir, salidas por determinada cantidad de días o determinada cantidad de horas, con el compromiso de que vuelvas al establecimiento penitenciario. Puede ser también el cumplimiento bajo prisión domiciliaria, si supongamos la persona tiene más de 70 años o determinada afección o enfermedad, el juez va a resolver acerca de la posibilidad de que cumpla bajo prisión domiciliaria. No en todos los supuestos se da de manera automática estos beneficios, sino que los jueces siempre resuelven conforme las circunstancias del caso concreto. Así también, otro de los beneficios, salidas transitorias, prisión domiciliaria, puede ser la libertad condicional, es decir, bajo el cumplimiento de determinada cantidad de tiempo de prisión, se le puede permitir a la persona que el último tramo de su pena lo pueda transitar en libertad. También en este caso se lo somete a determinadas reglas de conducta. Esta cuestión de las salidas transitorias, de la libertad condicional, tienen que ver con el fin de resocialización que tiene la pena. Lo dice nuestra Constitución Nacional, las cárceles deberán ser sanas y seguras y deberán estar justamente en la resocialización del sujeto, es decir, en la inserción del sujeto nuevamente en la sociedad. No podrá ser una pena impuesta como un castigo. Motivo por el cual es que estos beneficios o estas medidas se les puede conceder a las personas condenadas. Recién con una condena firme tenemos la anotación de los antecedentes en el Registro Nacional de Reincidencia, es decir, que la mera circunstancia de haber estado involucrado en una causa penal no implica una anotación de los antecedentes, sino que los antecedentes, como se suelen decir, recién se anotan con una condena penal firme.
Este es el quinto video de mi canal de YouTube, Rodrigo Penalista. En esta primera masterclass di una explicación completa de todo el proceso penal en la Argentina, de principio a fin. Si conoces a una persona que le pueda interesar esta clase en particular y todo mi contenido, te invito a que compartas mis videos. Te voy a agradecer si dejas like, si dejas un comentario en la caja de opiniones. Asimismo, te invito a que me busques y me sigas en todas mis redes sociales. Puedes encontrarme en Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn y bueno, también contactarme por WhatsApp para el caso de que quieras contratar mis servicios profesionales. Soy abogado, soy magíster en Derecho Penal, estoy matriculado en Capital Federal, matriculado en Provincia de Buenos Aires y puedo trabajar en todo el interior del país en la Justicia Federal. Muchísimas gracias.